seguido contra los acusados Reyes Vivar y Quispe Urbina por el delito contra la administración pública, gestión ilegal, en agravio de la UGEL. Payasca, audiencia programada para el día de hoy, 25 de febrero de 2021, a horas 10 de la mañana. La audiencia virtual, juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios, plataforma Janus Google Meet. Se verifica la presencia del señor representante del Ministerio Público, doctor Roncal Cancino, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, doctor Aldo Gastañeda Antón, abogado de la defensa, doctor Velázquez Huerta, y los acusados Quispe Urbina y Reyes Vivar. Se puede verificar también que ya se encuentra conectado Edson Demóstenes Alvarado Carballido, pues conforme a la audiencia anterior se tuvo que suspender su declaración a efectos de que pueda remitirse información por parte del Ministerio Público a la defensa técnica del acusado y el propio testigo a efectos de que pueda recordar respecto a la declaración brindada a nivel fiscal. Solamente para que nos precise, ¿cuál fue el cargo que usted ejerció en la UGEL Payasca? El año 2012 como administrador. Ya, ¿y cuáles eran las funciones que tenía como administrador? La función básica era pues realizar, pues precisamente valga la redundancia, ¿no? La acción de administrar pues los recursos de la entidad, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y el pago, usted tuvo conocimiento del pago de incentivos en el año 2012? Sí, claro. Ya, escucho. Sí, claro. Sí. ¿Y conocía la resolución 111-2011? Por supuesto, la resolución ejecutiva regional 111 del 28 de febrero del 2011, la resolución gerencial regional la 128 del 14 de abril del 2011 también. La 128 también la conocía. Claro. Ya, ¿y en base a qué resolución se estaban pagando los incentivos en el año 2012? ¿Usted tiene conocimiento de ese punto? Claro, en los meses de enero y febrero, obviamente se pagaron con la resolución 128, puesto que había una disposición del gobierno regional que se debería pagar siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria en el rubro, ¿no? Para poder efectuar esa resolución 128, que evidentemente la escala era un poco más de lo que normalmente se pagaba la 111, ¿no? Ya. ¿Y quién era, usted tiene conocimiento, quién era el encargado, el funcionario de la UGEL, de verificar si es que había o no presupuesto para el pago en base a esa resolución? Bueno, el área de gestión institucional, ¿no? Ya. El área de gestión institucional, El a usted le responsable. envió, ya, claro, ¿a usted le envió algún documento, alguna directiva donde le establecía claramente que había presupuesto para el pago de 128 con el pago de incentivos a través de la 128? O sea, en los meses de enero y febrero que se ejecutó ese pago de la 128, como ya yo anteriormente había declarado, nosotros no estuvimos en la UGEL presentes por cuestiones laborales también, que estuvimos internados en la zona del Marañón. Entonces, esto obviamente han verificado para que se realice ese pago a través de la 128 de que sí existía la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Tal cual. Ya, pero sí, sí lo entiendo, señor Edson, pero la pregunta es si usted le informaron a través de un documento o algún otro papel en donde usted haya visto y le hayan informado que existía esa disponibilidad presupuestal para el pago de la 128. A ver, la consulta se hace a través de los responsables que realizan la distribución, que van a realizar el pago, que obviamente no recuerdo quiénes estaban en ese momento, puesto que nosotros no estábamos en UGEL. Entonces, deben haber verificado eso para que digan, pues, si hay disponibilidad en la 128, de acuerdo a lo que ha dispuesto la Dirección Regional de Educación de Ancash, y ejecutes el pago con esto, ¿no? Pero a usted no le informaron eso. Durante esos 2 meses no, por puesto que no estábamos en la sede, ¿no? Ah, ya. A ver, ya, perfecto. Usted como administrador, ¿cuál era la función que tenía respecto al pago de los incentivos? ¿Cuál era su injerencia en ese aspecto? Bueno, es simplemente verificar al final, que llegue el documento al final y verificar que todo esté correcto y que pues, se proceda al giro, a la fase de girado correspondiente, ¿no?
cosa que en mi caso no ha sido efectuado durante el mes de enero y de febrero, ¿no? Porque, repito, porque no me encontraba en la sede institucional, ¿no? Ahora, ¿el pago de incentivos era para todos los trabajadores de la UGEL? Sí, por supuesto. Había una escala para ello, ¿no? Desde el personal de servicio hasta el director, ¿no? Ahora, en los meses que usted ha estado como administrador, ¿se le pagó a todos esos trabajadores incentivos? Sí, por supuesto, a todos, ¿Cuántos absolutamente. trabajadores eran de la UGEL, señor Edson? ¿Tiene conocimiento? O sea, a todos quiere decir a todos los que estaban en el CAP, por ejemplo, no recuerdo si había CAS en ese momento, o terceros, ellos no percibían este beneficio, ¿no? Solamente las personas que estaban dentro de lo que es el cuadro de asignación de personal. ¿Y cuántas personas son esas? ¿Tiene conocimiento de cuántas personas en la UGEL están en el CAP? No recuerdo ahorita cuál era el CAP de ese entonces, no he revisado. Ok, no recuerdo. Pero A ver, ese sí, CAP, te escucho. ¿no? Ese CAP se puede verificar porque hay todas las personas que estaban dentro del CAP, obviamente, tenían, ¿Era un aproximado de repente 50, 100? no mucho, eran un promedio de, si no mal me equivoco, 40, por ahí, 35, 40, quizá un poquito más, un poquito menos, no recuerdo exactamente. Ok, un promedio de 40 o 50. A ver, eh, ¿usted tiene conocimiento en base a qué, a qué mecanismo determinaban, se determinaban que los trabajadores iban a recibir un incentivo? ¿En base a qué? ¿Tiene conocimiento? ¿Cuál era el procedimiento para determinar que vamos a pagar este monto, este aspecto? No. La 111 determinaba una escala, por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, pues es un ejemplo abierto, ¿no? En los primeros meses, obviamente que el presupuesto está intacto. Entonces, el cuadro de asignación de personal no varía a lo largo del año. Eso se mantiene desde el inicio hasta el final. Entonces, la asignación presupuestal que dan a través de los fondos para este pago no se altera, ¿no? Entonces simplemente está garantizado el pago a lo largo de todo el año, a través de la 111. Pero eh, hubo una disposición, repito, en el mes de diciembre, enero, creo, del diciembre de Pero, 2012, donde la sí, Dirección de Educación autorizó. ya, voy avanzando. Ya, chinito. Mañana, mejor. Mañana a las 8. No. Hola, Siga, señor Exo, disculpe. ya, Siga, siga. en el 2011 o 2012 autorizó de que si existía la disponibilidad presupuestaria se ejecutase el pago como incentivo de la resolución 128. Claro, pero en el interior del UGEL Payasca, usted, le digo como administrador, ¿le informaron sobre la existencia de ese presupuesto para el pago para el pago en base a la resolución 128? ¿Usted tenía conocimiento de ese tema? Claro, posteriormente, cuando nosotros hemos regresado de estar internados por el Marañón, hemos regresado y ya se tomó prácticamente de mis decisiones, ¿no? Directa y se verificaban todas esas cosas y ahí en adelante no hemos tenido ningún problema porque el presupuesto estuvo garantizado hasta el mes de diciembre, ¿no? Ok. A ver, en los meses de enero y febrero, ¿tiene conocimiento si se pagaron a todos los trabajadores de manera equitativa conforme a la resolución 128? A ver, como ya había declarado en el punto, mi declaración anterior, a ver, permítame un ratito, cuando, cuando nosotros hemos regresado del Marañón, dos trabajadores se acercaron obviamente a la oficina y dijeron de que que no se les había realizado su pago de incentivos. Entonces yo tomé cartas en el asunto, verifiqué y pese a que había una resolución, perdón, un documento que autorizaba el pago de la misma Dirección Regional de Educación, eh, advertí que obviamente se había hecho mala distribución y obviamente se había hecho uso de la resolución 128 que no es. Entonces tomé la decisión. Señor Edson, ¿puede por favor repetir porque se le apagó el audio? Usted se quedó en tomé conocimiento de que, vuelva a repetir porque el audio se le apagó y no se escuchó lo que dijo.
Ok. Tomé conocimiento al regresar del Marañón a través de dos trabajadores que vinieron a hacer su justo reclamo de que no se les había pagado o equitativamente o simplemente no se les había pagado. Entonces revisé el tema y advertí de que el pago se había realizado con la resolución 128. Entonces me informé a través de una llamada telefónica a Huaraz y me dijeron de que el pago autorizado estaba a través de la 111, pero siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria, se aplique la 128. Pero a raíz de eso, yo tomé la decisión de que no se ejecutara el pago con la 128, sino con la 111 como estaba estipulado. Y por ello determiné y autoricé que pedí de que se realizaran los descuentos correspondientes a todos los trabajadores que habíamos sido beneficiados con esta resolución 128, realizándose un descuento progresivo, ojo, descuento, no reembolso, sino descuento, no sé, o sea, de lo que nos debería corresponder en la 111, se descontó un monto proporcional que fue mayor al otorgado, que corrió los descuentos hasta el mes de diciembre de todos los trabajadores, pese a que hubo descontento en la mayoría, ¿no? Porque se descontó a todos sin miramientos y sin ningún tipo digamos, de beneficio a uno o al otro no, ¿no? Se nos fue homogéneo para todos. El descuento procedió hasta el mes de diciembre. Ok, entonces, repito, sí, le escucho. en un monto mayor al que había sido otorgado a través de esta resolución de los meses de enero y febrero, ¿no? O sea, entonces, a ver, los montos se le descontaron para que en todo caso sean adecuados a la resolución 111. Claro, se descontó totalmente, se descontó. Y incluso el monto adicional que se realizó el descuento, lo hice en prevención o previendo de que pueda esto haber generado algún tipo de interés, ¿no? Eso, por supuesto, no estuvieron la mayoría de acuerdo con esa determinación que se tomó, pero sí se realizó. Claro, usted Y en todo todo fue caso, claro, usted en todo caso tomó la decisión porque las incentivos tenían que haberse pagado con la 111. claro, o sea, tomé esa decisión, pues, ¿no? Dije, acá no ha habido equidad y no ha habido, no se ha respetado la escala, y bueno, pues entonces se queda la 111 y se quedó todo el año la 111. Listo, El resto del año. listo, señor Exxon, muy agradecido por su declaración. Cuando dice con la directora o director, a quién se refiere, señor Edson? No, la directora en ese entonces era la profesora Nelly Quispe. Con ella estuvo en el Marañón. Y por supuesto con la directora Nelly Quispe, con el señor Héctor Huacachi, que era el jefe de OSI en ese entonces, con el jefe de personal, que era el señor Carlos Rosales, la jefa de AGP, que era en ese entonces ahora señora, repito, ¿no? Elena Carguapoma, y varios especialistas, casi el 90% de los especialistas estuvimos Ajá. durante todo ese tiempo. Señor Alvarado Carballido, dígame, ¿la resolución número 128 era legítimo o ilegítimo? No, era, por supuesto, que si se venía de la región con todos los sellos, con todo lo que la ley tenía que venir un documento oficial, pues era legítimo, ¿no? No, y ojo, Ya. que en esos años, en ese año al año siguiente, no sé si hasta ahora de repente, la misma Dirección Regional de Educación se están pagando los incentivos laborales con esa resolución 128, ¿no? Y algunas UGELes, que no recuerdo exactamente quiénes, también en algún momento o en algunos meses han ejecutado esa resolución, puesto que había otro informe, otro oficio, un documento que autorizaba el pago de los beneficios laborales con la resolución 128, repito, siempre y cuando exista disponibilidad laboral, perdón, Ya. disponibilidad presupuestaria. Señor Carballido, ¿y cómo se determinaba si existía o no disponibilidad presupuestal? Porque se entiende que existen dos resoluciones, la 111 y la 128. Entonces se dice que con la 111 tiene una tarifa establecida de los montos que deben percibir los funcionarios y la 128 otra tarifa
¿no? Que es distinta a la 120, a la 111. Pero entonces, ¿cómo yo o cómo en la entidad se determinaba que en el mes de, por decir, ¿no? En el mes de enero se pagaba con la 128, en el mes de abril con la 111, en el mes de septiembre con la 128, en octubre con la 111? O sea, ¿cómo se podía determinar la disponibilidad presupuestal para cada mes? Si se entiende que el presupuesto que se aprueba es anual. Vea, la resolución 111 está garantizada su presupuesto de enero a diciembre, porque es el mismo presupuesto que viene todos los años. El incremento, y para que exista disponibilidad presupuestaria, de verdad desconozco los mecanismos que obviamente tienen que ser muy justificados de la UGEL hacia la entidad superior que es el gobierno, la dirección regional. Desconozco los mecanismos que hace o realiza el financista para que pueda existir la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Pero es quien determina la existencia de un monto mayor es obviamente el especialista en finanzas, ¿no? Porque él es el quien maneja las cuentas, pues el SEAF, ¿no? Maneja las cuentas y ve todo el tema que está dentro de lo correcto, dentro de lo normal. Supongo que establece los montos que puedan ser tocados o puedan ser utilizados para tal fin, ¿no? O para cual fin. Lo mismo que hace, pues, obviamente la Dirección Regional de Educación y las demás UGELs, ¿no? Usted indica que, bueno, pues ya una vez que se verificó estos pagos con la 128, se realizan unos descuentos a las personas que habían sido beneficiadas, pero que la gran mayoría de estos mostraban su malestar. ¿Y por qué era el malestar de estas personas? Porque es obvio, discúlpeme, ¿no? El sarcasmo, pero es obvio porque, imagínense, a lo largo, el descuento ha sido del mes de marzo hasta el mes de diciembre, porque para mí era bien fácil hacer el descuento en 2 o 3 meses y se acabó. Pero quise ser un poco, digamos, no generoso, sino un poco equitativo, de repente conociendo pues la realidad de cada uno de los trabajadores que se les planteó. Se hizo una reunión y se les planteó. En mi área se les dijo, ¿no? Hemos sido beneficiados en este pago, que no está correcto a mi parecer, por lo tanto he tomado la determinación de que se va a realizar. Ya, señor Alvarado, a ver, dígame, usted acaba de decir que reunió a las personas y les dice que a su entender no era correcto ese pago. Pero ¿por qué no era correcto si usted me acaba de decir que la resolución 128 era legal? Porque no había sido equitativo. No había sido equitativo y no había sido homogéneo. No, ¿equitativo en qué sentido? ¿A qué usted llama o dice no había sido equitativo? O sea, yo entiendo equitativo, tengo un concepto de equidad, pero a su entender, ¿a qué se refiere cuando dice no fue equitativo? Hace un momento declaré y dije de que cuando nosotros hemos regresado del Marañón, dos trabajadores... Dos personas ya. Entonces, usted se refiere a que no fue equitativo porque no se otorgó ese beneficio del 128 a todas las personas en forma que correspondía. Correcto. No porque era ilegal. No, por supuesto, ilegal, no, repito. Hay un documento que permite hacer ese pago siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria. Ya. Usted también dijo que existía una resolución o una disposición del propio gobierno regional donde se decía que se podía pagar con la 128. ¿Eso le hicieron saber en forma verbal o efectivamente llegó ese documento a la UGEL? Inicialmente fue verbal dentro de la UGEL, pero después evidencié el documento que sí existió. Existe ese documento donde dice la dirección regional, siempre y cuando tengan disponibilidad presupuestaria, páguese con la 128 los incentivos laborales. Muy bien, señor Alvarado Carballido, le agradezco por haber participado de la audiencia. Muchas gracias.